Buenas tardes, ¿me pueden oír ahora? ¿Me pueden oír? Bueno, gracias a Dios, vamos a ver si podemos adelantar algo con esto. Mm, Bueno, diseño, estás dentro. Ac- Activen su audio por si acaso, si surge alguna pregunta que quieran hacer, más o menos para finales del. Esperemos que podamos hacer algo rápido. Ok, voy a compartir pantalla para que podamos empezar con la presentación. Bueno, el ejercicio como tal no va a tener cálculos. Voy a explicar el procedimiento de cómo sería o resolver un problema de este tipo. El desplazamiento invisible, que básicamente lo que vamos a ver es cuánto petróleo podemos recuperar, cuál sería la tasa de producción y en qué momento pudiera tener necesidad de suspender el proyecto. Entonces, un proyecto de desplazamiento invisible simplemente significa voy a inyectar un fluido invisible con el que pienso desplazar a con un cierto volumen diario, por decirlo de alguna forma, y espero determinar en cuánto tiempo terminaría de ocurrir la ruptura. El proceso para que ocurra la ruptura es el periodo en el que vamos a recuperar más petróleo, porque básicamente el yacimiento se va a ir llenando de agua, ¿ok? O vamos a decir, estamos hablando de desplazamiento de petróleo con agua, en una cantidad tal que es igual a lo que estoy produciendo allá. Y si el yacimiento, en la saturación de agua, está por debajo de o sea, es la irreducible, o por lo menos es agua inmóvil, básicamente todo lo que voy a producir, voy a estar inyectando, vamos a suponer, 500 barriles de agua y estoy produciendo 500 barriles de petróleo. Una vez que ocurra la ruptura va a pasar lo siguiente, el corte de agua va a comenzar a subir en los pozos productores y automáticamente la tasa de producción de petróleo va a empezar a disminuir. Hasta cierto punto donde las economías del proyecto dirán si seguimos o no. Entonces, cuando se trata de hacer un proyecto de este tipo, o hacer un ejercicio que tenga que ver con esto, de calcular cuál sería el recobro, en cuánto tiempo lo lograríamos, cómo sería la distribución de fluidos, que es básicamente lo que cubre un problema de esto, lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra curva de flujo fraccional. O sea, estamos hablando de utilizar la ecuación de avance frontal de Boff-Lever. Entonces necesitamos la curva de flujo fraccional. Pero para poder elaborar, primero que nada, tenemos que identificar cómo será el desplazamiento. ¿Va a ser un desplazamiento horizontal? ¿Va a ser un desplazamiento buzamiento arriba o buzamiento abajo? ¿O va a ser un desplazamiento desde el fondo? Si vamos a considerar los efectos gravitacionales o no. Es decir, si podemos utilizar las ecuaciones simplificadas. Entonces, la curva que vamos a construir es una curva que arranca en la saturación de agua irreducible del yacimiento y termina en la saturación de agua máxima. Ahora, ¿cuál sería la saturación de agua máxima que podemos tener en un yacimiento? Aquí, el único petróleo que va a estar en el yacimiento, que no va a ser reemplazado, es el petróleo irreducible, saturación petróleo residual
que hay que tener claro lo que es petróleo remanente, que es el petróleo que yo puedo desplazar, y petróleo residual es aquel que nunca voy a poder sacar, pues el petróleo inmóvil. ¿Okay? Entonces, la elaboración de una curva de flujo fraccional necesita, aparte de tener los datos de viscosidad, área, longitud del área de yacimiento, volumen del yacimiento, como tal, las propiedades petrofísicas básicas, porosidad, saturación de agua inicial. Para poder elaborar la curva de flujo fraccional, yo necesito también la información de permeabilidades relativas. Tengo dos formas de obtenerla. Una puede ser, como está allí, con unos datos obtenidos en el laboratorio. O lo otro puede ser utilizar una correlación numérica que me permita, reemplazando valores de saturación, determinar las saturaciones, las permeabilidades relativas KRO o KRW. Aquí siempre tengo que estar claro cuál es la saturación de agua inicial con la que voy a iniciar el proyecto, si es igual a la saturación de agua irreducible, y cuál sería la saturación de agua máxima. Recuerden que la curva va entre esos valores. Una vez que tengo la curva, ¿qué puedo hacer? Si construyo la curva, y acuérdense que, como vimos en la clase anterior, la forma como voy a trazar la tangente, la curva va a ser una S. ¿No? Pero yo necesito determinar, con esa curva yo voy a determinar una serie de valores que me interesan y algunos para obtener otros valores que me interesa definir bien. En este caso es, dependiendo cuál sea mi saturación de agua ahí al comienzo del proyecto, si está por encima o es igual a la irreducible, la recta tangente que voy a trazar para hallar la saturación del frente, SWF, y la saturación de agua promedio, SWP. Recuérdense que SWF es donde toca una recta a la curva de flujo fraccional. Esa recta que está trazada allí en las dos gráficas y que en una se refiere a que mi saturación de agua inicial es igual a la saturación de agua irreducible, y en la otra, más del lado derecho, la saturación de agua inicial es mayor que la saturación de agua irreducible. ¿Sí? A esa recta yo debo determinarle también en función de cuál de las dos se trata. Cuando SWI es igual a la saturación de agua irreducible, cuando SWI es mayor que la saturación de agua irreducible, voy a calcular la pendiente de esa recta. Eso es la aplicación de la famosa fórmula de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Quién es Y2? Flujo fraccional de agua. ¿Quién es X? Saturación de agua. ¿Okay? Entonces son dos valores que si yo tomo, por lo menos en el caso de la primera curva, la que está del lado izquierdo, si la saturación de agua inicial es igual a la saturación de agua irreducible, mi valor a FWX es la saturación al flujo, el flujo fraccional de agua a la saturación de agua del frente. Pero el segundo factor que tendría que restarle resulta que es el origen, de cero. Por eso solamente aparece FWX. Pero fíjense que en la otra, donde no arranca en el eje X, sí tengo dos valores en la parte superior de la ecuación. ¿Okay? Entonces, con esta gráfica, ya yo puedo determinar SWF, la saturación del frente que va a llegar a los fotoproductores. SWP, la saturación promedio de la zona invadida detrás del frente, detrás del frente, y el valor del tiempo de ruptura, TBT. Puedo determinar la velocidad a la que se mueve el frente de agua. En esa ecuación, UT es la tasa de inyección, A es el área seccional de flujo, la porosidad, y dFW sobre dSW
Si nos regresamos a la gráfica anterior, es esa ecuación que está del lado izquierdo. Cualquiera de las dos. ¿Okay? Ese valor, fíjense que es la derivada parcial se refiere a la pendiente de la curva. ¿Ok? También puedo ver a qué distancia en cualquier tiempo, vamos a suponer, si al final yo calculo que mi TBT son 500 días, ok, yo puedo saber a los 200 días dónde está el frente de invasión. Ese tiempo entonces, ese tiempo ahí sería 200 días. Y aquí es la distancia que hay desde el pozo productor hasta donde está el frente. Y la derivada parcial que está ahí es la del frente de saturación, del frente de agua. ¿Okay? Fíjense que la ecuación es bastante sencilla. Eso es, si se le pregunta a qué velocidad está avanzando el frente de invasión, ya saben cómo, o sea, por lo menos a qué distancia está. Y la velocidad la pueden calcular con la parte de arriba, la ecuación que está en la parte superior. Ok, la distancia a la cual se ubica el frente de saturación de agua mayor a eso es la ruptura. Ok, vamos a regresar un momentito por acá. Ok, de la segunda ecuación, si yo hago que X, SW sea L, ¿y por qué L? Porque 0 a L es la distancia del estrato. Entonces, L es el momento donde está el pozo productor, es donde ocurre la ruptura. De esta ecuación yo puedo determinar TBT, los despejos de allí, donde X, SW se hace L. Bueno, hice un movimiento con estas dos láminas y a la final. Allá arriba tiene la ecuación para determinar el tiempo de la ruptura. Ahí XSW se hace L y tengo el tiempo que voy a tener cuando la distancia sea L, quiere decir que está ocurriendo la ruptura en los pozos productores. De FW, de SW es al frente, a la saturación del frente. Y una vez que ocurra la ruptura, yo puedo determinar cuánto es el petróleo producido con esa fórmula. Fíjense que la parte final, ¿quién es? La saturación promedio de petróleo, de agua promedio, en la zona invadida, menos la saturación de agua inicial. Eso me daría cuánto petróleo produje hasta la ruptura. ¿Sí? Ya cuando, una de las cosas que se puede tratar de ver es cómo sería la distribución de saturación de agua a la ruptura y posterior a la ruptura, o inclusive antes de la ruptura, es básicamente el mismo concepto. Aquí voy a explicar el valor, pero entonces vamos a utilizar para hallar esas distancias, porque yo voy a asumir las saturaciones. Lo que necesito saber es a qué distancia está esa saturación ubicada detrás del frente. Dígame. Hijo, estoy en clase. Vamos para acá. Para elaborar esta gráfica que está acá, esta es la distribución de saturaciones de agua. Hay dos curvas allí. La inferior es la curva de saturación, de distribución de saturaciones de agua. Si podemos empezar primero, el eje vertical del lado izquierdo va de 0 a 100. ¿Qué es eso? Saturación de agua. ¿Ok? El eje horizontal es la distancia de 0 a L, o del pozo inyector al pozo productor. Entonces, en el pozo productor, en la ruptura, ¿cuál es la saturación de agua? SWF. Y de allí arranca hasta dónde, si nos vamos ahora hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es el valor más alto que está allí? Miren hacia la parte media de esa gráfica. Dice, marca un espacio que es SOR, la saturación de petróleo residual. ¿Quién dije yo que era saturación de agua máxima? 1 menos la saturación de petróleo residual. ¿Ok? Entonces, ese valor es la saturación máxima de agua. Entonces, es una curva que se mueve así. La curva de la parte superior, ¿qué es? Una curva posterior a la ruptura.
cuando las saturaciones de agua van a llegar a ser más altas que la del SWF. Pero fíjense que las curvas son bastante similares. Por eso que les digo que el procedimiento es bastante similar y se repite igual. Y básicamente para las mismas saturaciones. ¿Cómo la determino? Se seleccionan valores de SW mayores que SWF, pero menores que SW máximo. ¿Por qué? Pues de ahí no voy a pasar. Entonces tiene que ser menores que SW máximo, pero tiene que ser mayores que la saturación del frente. En el caso de que sea posterior a la ruptura, se seleccionan valores, pero vamos a... se trazan en la curva de flujo fraccional. Ahí pasaríamos al paso 3. Se trazan en la curva de flujo fraccional rectas tangentes a cada valor de SWB seleccionado, incluyendo la saturación del pozo productor. ¿Okay? Del pozo al que se quiere llegar. Es esta gráfica que está acá. Miren, ahí tengo a más o menos 0,70 SWF. En la parte superior tengo SW máximo. Y en el intermedio, fíjense que hay 4 valores seleccionados. Un SW2, un SW3, un SW4, sucesivamente. Entonces, acá donde está ese valor de SW, que lo leo en la escala superior o la inferior, y me voy a la curva y marco el punto ese, a ese punto yo le trazo una recta tangente. Y a esa recta tangente le voy a calcular la derivada. ¿Ok? Entonces, para esos valores de saturación, repito eso. ¿Qué sucede ahora? Ya tengo esto. Entonces ahora me voy a una ecuación que vimos por acá. Que es esta que está en la parte inferior. ¿A qué distancia está esa saturación? Porque yo estoy hallando la tangente para esa saturación, que está en el numerador, en esta ecuación, en esta segunda de la ecuación, la de abajo, la parte de abajo. ¿Y quién es el que está debajo? La saturación del frente. La pendiente de la saturación del frente. Entonces, esa relación multiplicado por L me dice a qué distancia está esa saturación dentro del yacimiento. Que si me voy a esto, vamos a suponer que agarro la saturación más alta de las 4 que marqué allí. Esa línea punteada que ustedes están viendo allí, vamos a suponer que corresponda con ese valor. Calculé el X para esa saturación. Y tengo el punto. Lo hago para las otras y hallo los diferentes puntos de eso. Posterior a la ruptura. Ok, yo digo, cuando la saturación de la zona que llega ahí, en lugar de, si SWF era 60, por decirlo así. Ok, cuando la saturación de agua del frente, llegando al pozo, sea 70%. Entonces ahora mi inicio es en 70%. Que es lo que menciona aquí. Que si yo lo voy a hacer posterior a la ruptura, entonces mis valores van a estar no entre SWF y SW máximo, sino entre el valor que yo quiero ver y el valor máximo. Y lo que voy a hacer es construir con la otra curva similar. O sea, es básicamente lo mismo. O sea, lo que tiene que es ubicarse dónde estoy, pero el procedimiento es el mismo. O sea, en cuanto a la... Aquí sería por lo menos, si resulta que yo quiero saber cuánto es la invasión, o sea, cuánto es el petróleo recuperado cuando ya la saturación de agua en el pozo productor alcance el valor de SW2. Ok, para construir la curva, ahora voy a utilizar el de 3, 4 y 5 posiblemente, para construir la curva de la segunda etapa, que es posterior a la ruptura. Porque ahora el SW2 ahí es el que yo dije que iba a estar produciendo el pozo. Entonces lo que necesito son los puntos adicionales para terminar de trazar esa curva posterior a la ruptura. Ok,
hay una cosa, ¿no? Fíjense aquí, en esta gráfica. La primera ecuación es calcular la relación agua-petróleo. Ok, mientras no ocurra las rupturas, si yo asumo de que el yacimiento, o sea, porque la RAP se refiere a relación agua de inyección producida con respecto al petróleo. Es relación agua-petróleo, pero el agua es del agua de inyección. Entonces, si yo asumo de que lo que único estoy produciendo es el agua de yacimiento, mi RAP a la ruptura es cero. Pero posteriormente, cuando el agua de inyección comience a entrar, va a ir subiendo. Entonces, muchas veces, decidir parar un proyecto no, se hace más por esto, por RAP, que por saturación de agua. O sea, cuando la relación agua-petróleo sea 10, quiere decir, cuando yo esté produciendo 10 barriles de petróleo, de agua, por cada barril de petróleo que produzca. O sea, que estoy gastando, vamos a suponer, si voy a gastar tratamiento, antes gastaba en 100 barriles de petróleo un cierto tratamiento, pero ahora tengo que gastar, por decirlo así, para 10 barriles de petróleo y 90 de agua. ¿Qué carajo hago? O sea, eso me cuesta plata. Entonces, mientras sea económico hacerlo, se hace. Pero si no, la relación agua-petróleo puede ser, aunque digo, un proyecto, y dependiendo del tamaño del yacimiento, puede alcanzar hasta una RP de 50. Pero depende mucho del tamaño del yacimiento. Con un yacimiento pequeño ya no sería tan óptimo hacerlo, ¿no? Puedo calcular la tasa de petróleo, que es la segunda ecuación que está allí. Ok. Vamos a rebobinar, no me meto con la RAP. ¿Cómo hago yo para saber cuánto petróleo voy a recuperar? Necesito saber el SWP. Ahora, ¿cómo lo determino? Si yo conozco el FW, puedo calcular el SW. Entonces quiere decir que en este caso, si yo digo que mi RAP va a ser 10, yo tendría que despejar la segunda parte de esa ecuación. Ahora, tiene dos formas, ¿no? Pero en este caso voy a trabajar con la segunda parte. FW, F sobre 1 menos FW, F, y eso multiplicado por la relación entre BO y BW. ¿Okay? Entonces, para yo saber cuál es la saturación de agua para RAP10, yo tengo que determinar el FW. Tengo que despejarlo de esa expresión. RAP igual a esa función FW. Despejo FW. Y con FW entró la gráfica de flujo fraccional horizontalmente y corto la curva. Y voy a obtener cuál es el valor de la saturación de agua. Y con esa saturación de agua yo trazo la recta tangente y hallo el SWP promedio. Acuérdense que para yo determinar petróleo, el NP, yo necesito el SWP. Pero yo tengo un SWP a la ruptura. Y para cada saturación de agua nueva que alcance en el pozo productor, yo voy a tener un SWP. ¿Quién puso a calentar las papas? Ahí te ponen los bichos, ¿los pusiste ya? ¿Los qué? Los potes. Eso fue más o menos lo que... Hay un ejercicio, yo lo tengo en una guía un ejercicio resuelto. Lo colocaré en el grupo, no lo quise incluir aquí por mí. Pero ese cuando lo envíe con otra información anexada de la organización, también se lo voy a pasar. Pero sí tengo un ejercicio resuelto que cubre por lo menos hasta la producción de petróleo a la ruptura. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hay muchas, supongo. O sea, pues una presentación te pueden mostrar mucho, pero
Ahorita no creo que puedan tomar apuntes. En un aula, o sea, uno va haciendo el ejercicio y tú lo pueden ir anotando, pero no sé, algo que comentar. Como ven, en un ejercicio esto se resuelve con fácilmente 4 o 5 ecuaciones, no hay mucha complicación. Lo que hay es estar claro de qué es lo que se quiere calcular. Digo, padre. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Todo claro? ¿Aló? ¿Me escuchan? Fernando. ¿Aló? Ay, aquí estamos, profe. ¿Sí? ¿Aló? ¿Tiene que...? ¿Algo que compartir? Le vas a echar toda esa cantidad de ajo. ¿Qué no tiene que ver?
Bueno, sí es cierto. O sea, pero fíjense que ¿qué le digo yo como de cómo afrontar un ejercicio? Vamos un momentico a regresar a algo aquí. Fíjate, regresemos. Si me permite regresar. Cuando yo empecé por aquí. Cuando se retrata, se empieza por, voy a hacer un ejercicio de análisis de avance frontal. O sea, yo sé lo que se trata. Y lo primero que tengo que tener claro es que necesito hacer eso. Y es por donde debo empezar. Porque ella me va a dar información para poder resolver muchas de las cosas que necesito. Porque voy a necesitar la derivada, la pendiente de la recta. Necesito SWF, necesito SWP. Entonces, una de las primeras cosas, y sobre todo cuando uno está haciendo un ejercicio, es primero que nada, hacerse las preguntas. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Una de las cosas que he visto con en la mayoría de los exámenes es que leen los datos y en realidad no analizan de qué se trata. Y visualizar y analizar es tratar de entender el procedimiento que debo hacer. Si tengo los datos que necesito, si tengo todo esto, y no después que estoy haciendo cálculos, pero me falta esto. O sea, cualquier trabajo siempre empieza por un arqueo. Un arqueo es revisar qué tengo y qué necesito hacer. Estar claro en lo que necesito hacer. Pasa mucho con la parte de teoría. Se les pide explicar sobre por qué funciona esto así. Y la mayoría se aparece con la definición de qué es eso. Eso no es lo que yo estoy preguntando. O sea, entonces uno tiene que estar claro de qué es lo que necesita hacer para poder saber qué es lo que tiene que hacer. Ahora, yo les puedo explicar un ejercicio general y básicamente les digo, de eso no va a salir. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, lo van a hacer con eso. Pero tienen que comenzar a comprender cómo se relaciona todo eso. Entonces, es bueno una revisión teórica. Es bueno que revisen el libro de Magdalena Ferrer la parte de la ecuación de avance frontal. Le digo, yo entiendo que ese libro es bastante complicado para entenderlo, pero es bueno hacerlo. Esto es un resumen de los pasos y de lo que tú básicamente vas a necesitar para poder resolver un problema de este tipo. O sea, hay otras consideraciones, ya tienen que ver con decisiones con respecto a los resultados. Ya eso es otra cosa. Ya eso es una cuestión de racional. La mayor parte de las personas piensan que resolver un problema es simplemente hacer los cálculos. No. Un problema se resuelve cuando yo entiendo de qué estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo. Y no lo que estoy haciendo matemáticamente, lo que estoy haciendo desde el punto de vista funcional. Que yo entiendo de qué se trata. Sigue habiendo mucha confusión con lo que son mecanismos y métodos de producción. En yacimiento 1, en yacimiento 2, en yacimiento 3, donde quiera que lo pregunte, la gente sigue pifiando con eso. Y no puede ser.
¿Por qué? Porque simplemente se está manejando la parte de responder algo, así no sé lo que es. A lo mejor entre todo eso va la respuesta. Por eso es que no siempre los puntos van completos. Bueno, les dejo para que reflexionen, traten de acordarse un poquito de esto. Cualquier pregunta la pueden empezar a hacerla a partir de mañana. ¿Algo más algo que quieran decir? ¿O algo que quieran compartir? ¿Mm? Bueno, vamos a cerrar la reunión. La semana próxima seguiremos hablando, pero con respecto a esto, sí me interesa que traten de preguntar lo que puedan esta semana. Ya, yo espero que mañana ya tenga el examen arriba y ya puedan ver con lo que van a enfrentar. Le digo que no es complicado. La gente se hace las cosas complicadas. Para mí, ingeniería petrolera no es nada complicado. Es bastante sencillo en su concepción, pero hay que tener los conceptos claros. Si no tienes los conceptos claros, no vas a saber lo que tienes que hacer, porque no entiendes lo que está pasando. Entonces, es más la parte conceptual lo que importa ahorita, porque los cálculos es una calculadora y las ecuaciones, más nada. Pero cómo utilizarla, eso es pensar. ¿Sí? Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta sobre cualquier cosa, vamos a dar por suspendida la reunión.